Dentro de las medidas de dispersión tenemos amplitud de rango y desviación estándar. Esas son las que les voy a dar, pero hay muchas más, ¿sí? Después vamos a ver que pueden llegar a ver en los papers que también puede ser, muestran el error, ¿sí? Que lo van a ver como que es otra forma de expresar la dispersión, ¿sí? La amplitud o rango es la medida de dispersión más fácil de calcular y la más imperfecta. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo en un conjunto de valores. Indica el recorrido de los datos y resulta útil cuando se va a confeccionar una tabla. Ejemplo, tenemos 40, 60, 85, 72, 100. La amplitud sería el valor máximo, que en este caso es 100, menos el valor mínimo, que en este caso es 40, nos da 60. Entonces el rango que nos da nuestra amplitud es de 60. ¿Sí? La desviación estándar es la más importante de las medidas de dispersión debido a su uso en la inferencia estadística. Su objetivo es determinar la proporción de valores que están situados dentro de cierta distancia de un punto central. Y su cálculo se basa en las diferencias de los valores individuales con respecto a la media de los conjuntos de los valores. ¿Sí? Es una medida de dispersión. Sé que es como un medio chino para los que no tienen una base matemática, pero es como que nosotros lo que tenemos que representar y van a ver en los cuadros o en los gráficos es una medida de tendencia central y una medida de dispersión, ¿sí? La típica que van a ver es la media más menos el desvío estándar o más menos el error, ¿sí? Después ahora yo se los voy a mostrar en el Excel cómo es que se calcula y les voy a mostrar un programa que yo utilizo, que el que quiera después, cuando tengamos clases presenciales, se los paso, que se llama GraphPad Prisms. Bueno, ¿sí? Otro concepto importante que quiero que vean, aparte de esto que le estaba formulando, de valor medio y valor de dispersión, que es lo que se presenta en los cuadros o en los gráficos, es quiero que tengan un concepto básico de estadística, que después lo van a ver mejor en estadística, es cómo es que diferencia un grupo con otro, cómo los científicos podemos diferenciar entre un grupo, o sea, si el tratamiento, por ejemplo, un tratamiento fue efectivo con respecto al grupo control. Por eso se utiliza el valor P, ¿sí? Que tiene mucho, que el valor P tiene que es lo que toma en cuenta el valor P, es justamente lo que hablamos antes, la media y la dispersión. Porque, por ejemplo, te puedo mostrar una media de 20 en el grupo control y una media de 30 en los grupos tratados. Pero si tenemos una dispersión muy alta, o sea, muy grande, en el grupo tratado, por más que mi media sea mayor, no voy a tener una diferencia estadística, ¿sí? Y eso me lo evalúa el valor P, ¿ok? Acuérdense que si yo tengo una... ¿Por qué es que utilizamos los científicos la estadística? Porque eso me va a decir que esto es, que un grupo, por ejemplo, el grupo control es estadísticamente diferente al grupo de tratados, y esta diferencia no es una diferencia al azar, sino que es una diferencia, de una evidencia estadística que hay una diferencia, ¿sí? Que es importante, que es relevante, ¿sí? No es solamente que estoy viendo solamente los valores promedios, sino que al tener en cuenta también la dispersión, estoy estableciendo una diferencia real, una diferencia estadística, ¿sí? Y como dije antes, esto lo evaluamos con el valor P, que ayuda a diferenciar resultados que son productos al azar del muestreo de resultados que son estadísticamente significativos, ¿sí? Vamos a ver, van a ver los papers que van a tener diferentes niveles de significación, que van a ser un P menor a 0,05, a 0,01 o menor a 0,001. Si el P es menor a 0,05, van a ver en los gráficos que van a aparecer un asterisquito. Si el P es menor a 0,01, va a tener dos asteriscos. Y si el P es menor a 0,001, van a haber tres estadísticos. Son diferentes niveles de diferencias. Pero ya con que me aparezca un asterístico, es suficiente para decir esto es una diferencia estadística significativa, ¿sí? Con lo cual puedo decir que mi tratamiento es efectivo con respecto al control. Por ejemplo, cuando
una distribución normal, una distribución gaussiana, o sea, cuando la distribución entre todos mis datos, tengo una distribución normal, una distribución gaussiana, que ahora yo después les voy a presentar qué significa una distribución gaussiana, podemos utilizar test estadísticos paramétricos que los van a conocer como test de test o ANOVA. Yo además les voy a mostrar muy por arriba cómo lo van a ver en los papers. Tenemos dos grupos, por ejemplo, control y tratados, vamos a usar el test de test. Tenemos más de dos grupos, vamos a usar ANOVA, ¿sí? Yo te los voy a presentar, pero muy por arriba para que vean cómo es que se hacen los análisis y cómo es que se hacen estas diferencias estadísticas entre un grupo control y un grupo tratado. Bien. Después vamos a ver en la próxima clase de qué más técnicas a nivel de biología molecular o a nivel de biotecnología, ¿sí? Bueno, ahora voy a tratar de abrir el Excel. Bueno, no me quiere abrir el Excel. Ahí está. Ahora tenemos el Excel. Bueno. Primero vamos a ver la media, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos la edad de los pacientes infectados con COVID. Tenemos pacientes de 65, de 72, de 80, entonces ponemos todos los datos, ¿sí? Hacemos una encuesta y vemos todos los pacientes que tienen COVID y cuánta edad tienen, ¿sí? Después hacemos la media, que yo les dije que es el promedio, que lo van a ver que ustedes en el Excel lo pueden poner como igual al promedio y lo que hacen entre paréntesis es marcar todos los datos que se encuentran, por ejemplo, entre B2 y B11, ¿sí? La media me da 64,2. Acuérdense que la media es fácil. Era la suma de todo esto dividido por la cantidad de datos que tengo, que en este caso son 10, ¿sí? Era lo mismo que sacaban para sacar sus notas en el colegio. Después el desvío estándar en el Excel, yo no les voy a dar el cálculo de cómo se saca el desvío estándar y la función no, porque necesito una base matemática de que la verdad que no es el fin de esto, sino que vean de cómo es que se muestra la dispersión de estas muestras. El desvío estándar en el Excel es fácil. Ponen igual a desves y entre paréntesis ponen los datos que tienen, ¿sí? Entonces yo acá tengo mi media y el desvío estándar. Y la forma en la cual se puede presentar en un cuadro, que lo van a ver, los resultados es 64,2, que es la media, más menos el desvío estándar, ¿sí? Ven, yo tengo una media en la cual tengo el valor medio, o sea, en vez de poner todos estos datos que tengo en las edades de los pacientes, yo pongo 64,2 más menos 13,6. Y esto me representa lo mismo que todos estos datos, ¿ven? Ahora, vamos a ver la media con dos grupos. Por ejemplo, yo tengo un tratamiento justo para el COVID o para cualquier gripe, ¿no? Tengo un tratamiento, un antigripal, que me baja la fiebre. Entonces yo tengo un grupo control de personas a las cuales no le pongo este antigripal y un grupo tratado en el cual sí le pongo el antigripal. Y veo y les mido su temperatura, ¿sí? De nuevo, voy a ver la media, que es igual el promedio de estos datos, y el desvío. Entonces, esto, la media más menos el desvío, me representa todo este grupo. La media menos el desvío me representa todo este grupo, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la distribución normal antes, en la parte estadística, para ver qué tipo de test estadístico? Porque yo quiero ver si mi tratamiento es efectivo, si hay una diferencia estadística entre mi grupo control y mi grupo tratado. A ver, o sea, ¿entienden? Porque si hay una diferencia estadística entre mi grupo control y mi grupo tratado, significa que mi tratamiento logró bajar la fiebre y tiene una diferencia, y eso está basado en una diferencia significativamente estadística, ¿sí? Para saber qué tipo de test estadístico tengo que ver qué tipo de población tengo, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es poner todos mis datos, seguramente siempre tienen una distribución normal. La mayoría de los datos con los cuales nosotros más nos manejamos, en sí en general tienen una distribución normal. Pero yo lo que quería mostrarles, ¿qué significa tener una distribución normal o gaussiana? Significa esto, ¿ven? Y si nosotros ponemos
la frecuencia con la cual se presentan nuestros datos, vamos a tener esta curva, ¿ven? En el que vamos a tener un valor medio, ¿sí? Que va a ser nuestra media, y después se van a ir los valores distribuyendo de esta forma, ¿sí? Van a ver que estas puntas son serían tres desvíos. Ven, acá si tengo 2, acá serían 2 más 3 desvíos. En este caso, pónganse que el desvío estándar es 1, entonces son 2 más 3 desvíos, como el desvío estándar es 1, sería 2 más 3 es 5. Lo mismo que acá. Como tengo menos 3 desvíos, el desvío estándar es 1, así que 2 menos 3 es menos 1. Esas son las colas de mi distribución. Pero esto solamente se los muestro para que vean cómo es una distribución normal y por qué aplicamos test paramétricos para poder ver la diferencia estadística entre mi grupo control y mi grupo tratado. Acá yo les puse cómo da, en este caso, el del grupo control. Mi media es 38,5, ¿ven? Y mis datos, ¿ven? Se distribuyen de forma normal, en forma gaussiana. Entonces, yo podría, también tengo que hacer lo mismo con los tratados, que da igual, para ver, no igual, que da la misma distribución, da una distribución normal. Nada más que acá en el medio, en vez de tener 38,5, voy a tener 36,7. Entonces, al tener distribución normal en poblaciones, yo puedo hacer un test paramétrico, ¿sí? ¿Cómo es que voy a graficar y cómo voy a ver estas diferencias estadísticas? Esto se hace por, no es que ustedes van a ver que hay todas deducciones matemáticas que son largas y complicadas, pero ustedes a la hora de trabajar con estos datos van a ir a usar como esos programas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, con estos datos de Excel, los vamos a copiar y vamos a ir a un programa que en este caso se llama GraphPad. Hay un montón de programas como Statistic, o sea, eso es con el que ustedes se sientan más cómodos y con el que en el laboratorio que trabajen sea más común trabajar, ¿sí? En este caso a mí me gusta este programa porque es bastante ameno y no es tan complicado. En este caso, como yo quiero ver diferencias entre un grupo y otro, voy a usar una cosa llamada columnas. Esto está todo en inglés. Muy importante, aparte de ser cursos de bioestadística, es que sepan inglés. Sí, igual esto es fácil de ver qué es. ¿Ven? Es columna. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar, por ejemplo, es, como bien dice, control con respecto a tratados. Entonces vamos a crear. Después esto no se preocupen, que en todo caso, si tenemos un tiempo, yo les explico qué es cada cosa. ¿Sí? Crear. Entonces acá vamos a copiar lo mismo que tenemos en el Excel. Los datos del control y paste es pegar. Acá tengo los datos del control y los datos del tratado, las temperaturas que me dieron las diferentes personas del control y las diferentes temperaturas que obtuve de personas que le hice de mi tratamiento antiviral. Y van a dar GAN-Graph que me va a graficar. De hecho, acá puedo elegir qué tipo de gráfico quiero. Yo voy a elegir este gráfico que es el típico que se presenta en los papers. Y vamos a ver que te va a tener min, que significa, o mean, como vean en el español indio, con width, que es con desvío estándar. SD significa desvío estándar. Min significa, o sea, que me va a graficar la media, que es lo que habíamos visto antes, con el desvío estándar, que era lo que habíamos calculado antes. El desvío estándar se suele graficar con estos, ahora se los voy a mostrar mejor. Para que lo vean mejor, porque acá no se ven. Acá se puede cambiar, pero acá se los pongo en el Excel. Pues yo ya lo había hecho antes, ¿ven? Es esto, son estas barritas. Esta barrita, ¿ven? Eso me dice cuando, eso me está expresando el desvío estándar. La media es donde justo corta mi columnita, ¿sí? Y el desvío es esta rayita. En el caso del tratado, el desvío estándar es muy chiquito, por eso es que no se ve, ¿sí?
Acá es lo mismo, nada más que había cambiado los datos para que vean, se vea mejor las rayitas, ¿sí? Entonces, yo como les dije, nosotros como tienen una, una, una distribución normal, nosotros podemos hacer un test paramétrico. Y como les había hablado antes, si nosotros tenemos dos grupos, se suele usar el test de test, ¿sí? Y no es que tenemos que, sí, se hace un análisis, pero en estos programas nosotros lo que ponemos es analyze y hacemos un test de test. ¿Ves? Acá tienen test de test. Que me va a comparar el control con respecto al tratado, ¿sí? Nosotros acá, igual esto, o sea, se los explico, pero no es que lo tienen que saber, yo se los explico para que ustedes puedan entender lo que estoy haciendo. ¿Ven? Uso un no apareado porque tomo este grupo comparado con este grupo, porque si tomamos pareado significa que relaciona este dato con este dato, este dato con este dato, pero nosotros no queremos eso. Queremos que compare este grupo con respecto a este grupo. ¿Tiene distribución gaussiana? Sí, porque lo habíamos visto antes, ¿sí? Entonces se usa un test paramétrico, ¿sí? Asimilamos que tienen que have the same significa que tiene el mismo, la misma diferencia, el mismo desvío estándar. ¿Tiene el mismo desvío estándar? Lo habíamos visto antes con el Excel. No. ¿Tiene el mismo desvío estándar? No. Mi control tiene 0.89 y mi tratado 0.229, ¿sí? Entonces, no. Entonces usamos esta corrección. Ok. Entonces, el programa, ven que yo no tengo que hacer nada, solo tengo que saber qué test estadístico tengo que usar o si mi población es, o sea, yo tengo que decirle a mi programa cómo es mi población. Si mi población es gaussiana, si voy a parear los valores, ¿sí? Después, todos los cálculos me lo hace el programa, ¿ven? Acá me dice que tengo un P de 0,044. Y acuérdense que si yo tengo un P menor a 0,01, tengo dos asterísticos. En cambio, si tuviera un P de 0, mi P no es menor a 0,001, porque es 0,04. Entonces no tiene 3 asterísticos, tiene 2 asteriscos, ¿sí? ¿Qué es lo que me presenta acá la computadora? Tengo un P valor a 2 asteriscos. Entonces, mi tratamiento, que acá yo se los puse, mi tratamiento es efectivo. ¿Por qué? Porque disminuyó estadísticamente la temperatura a los pacientes que fueron tratados con el antigripal. ¿Sí? Pude establecer una diferencia estadística con respecto al control, que tengo un p-valor hacia cosa, tengo una diferencia estadística, entonces puedo decir que mi tratamiento baja la fiebre a las personas que le hice este tratamiento antigripal. ¿Entienden? ¿Sí? Igual después eso ahora lo vamos a volver a repetir en la clase que viene con mediciones que tienen que ver más con técnicas de biología molecular. Bien. Ahora yo tengo tres tratamientos, no uno, tengo 3. Tengo el control, tratamiento con un antigripal y tratamiento con otro antigripal. Lo mismo, la media, que es igual al promedio, y el desvío, ¿sí? Acá hice lo mismo, lo que hice es copiar todos estos datos, los pasé al GraphPad, ¿sí? Que en este caso, acuérdense, base, ¿ven? Y acá tengo los 3 datos. Pero si tengo tres grupos, como les había puesto antes, no podemos usar el test de test para ver si hay diferencia significativa entre ellos. Lo que usamos es un ANOVA, ¿sí? Entonces, para ver una ANOVA, lo que hacemos es, de nuevo, hacer un análisis en el cual me compara los 3, usamos, ¿ven? Ahí está el ANOVA. ¿Sí? Acá significa lo mismo, si quiero comparar este grupo con este grupo con este grupo, o si quiero relacionar cada uno de los datos. No, yo quiero que me relacione, quiero que me compare este grupo con este grupo con este grupo. ¿Sí? ¿Tiene distribución gaussiana? Sí, porque lo habíamos visto antes que sí. Lo que vamos a hacer acá
es, entre múltiple comparación, es que me lo compare con mi grupo control. ¿Sí? Bien, entonces me va a decir, lo que voy a ver con este test es si hay diferencia estadística de este tratamiento con respecto al, o sea, si hay diferencia estadística, sí, de mi tratamiento con respecto al 1, con respecto al control, y de tratamiento 2 con respecto al control, ¿sí? Y con esto veo si es efectivo mi antigripal para bajar la fiebre. Y cuando veo las múltiples comparaciones, veo que cuando compara el control con el tratamiento 1, hay diferencia estadística y sigue siendo 2 asteriscos, o sea que es P menor a 0,01. Pero cuando la hago con respecto al tratamiento 2, no. O sea que el tratamiento 2 no es efectivo para bajar la fiebre. ¿Sí? El tratamiento 1, sí. Yo acá se los vuelvo a mostrar, que ahí se los puse, ven la media con los desvíos. Y acá le pongo el asterisquito, acá en el tratamiento 1, que sí tiene diferencia estadística con respecto al control. Pero el tratamiento 2 no. El tratamiento 2 no fue efectivo, un tratamiento efectivo. O sea, ese antigripal no es efectivo para bajar la fiebre. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a hablar de las partes cualitativas, ¿sí? Que hemos visto. Nosotros acá, por ejemplo, hablemos a la edad de los pacientes que tienen COVID. Nosotros tenemos acá 2 mujeres y 8 hombres, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer, como habíamos visto antes acá, en las partes cualitativas, ¿se acuerdan? Ahí. Sí, cualitativas, si queremos hacer razón e índice, A y B no tienen relación como mujeres y hombres. En este caso usamos hipertensos. En este caso lo que vamos a usar son pacientes que están infectados con COVID, ya sea mujer o hombre. Quiero ver la relación que hay entre mujeres y hombres que fueron infectados con COVID. Y vemos que son 2 mujeres y 8 hombres. Entonces hacemos 8 sobre 2, nos da una relación de 4 a 1. O sea, cada 4 hombres tenemos infectada a una mujer. ¿Sí? Esa es la parte cualitativa. ¿Bien? Ahora, si queremos hacer la parte de porcentaje, como lo que habíamos visto antes, de la parte de proporción, acá lo que vamos a ver son los pacientes que tienen una determinada edad. A va a ser los pacientes que tienen una determinada edad. Y B van a ser el total de los pacientes que tengan COVID. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que pacientes que tengan entre 30 y 50 años, vamos a tener un 20%. O sea, del total nosotros tenemos 10, acá tenemos 10 pacientes. De estos 10 pacientes, solo 2 tienen una edad entre 30 y 50. ¿Ven? Que es este hombre y había otro más. Bueno, no lo veo. Pero eran 2. Ah, acá, el de 40. 40 y 50. ¿Ven? Tenemos 2 personas de 10 que tienen entre 30 y 50 años. Tenemos 5 personas de 10 que tienen entre 50 y 70 años, ¿sí? Y 3 personas de 10 que tienen 70 y 90, ¿sí? Que esto lo podemos poner como, si lo multiplicamos, hacemos la relación 2 sobre 10 por 100, tenemos el 20%, tiene entre 30 y 50, el 50% tiene entre 50 y 70, y el 30% tiene 70 y 90, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto antes, chicos, no se compliquen. Es el porcentaje que tenemos, nada más que tener pacientes hospitalizados con varices, tenemos pacientes con una determinada edad. Y esto, podemos hacer un gráfico de tortas. ¿Sí? Lo podemos poner en un cuadro, podemos hacer un gráfico de tortas que es este, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer con el Excel o con este programa. ¿Sí? A ver si me deja. Si no, ven, acá tienen ven, podemos crear. Lo que hacemos acá es poner
los pacientes. Ven, acá vamos a poner la edad y acá vamos a poner los porcentajes. Ponemos así, copiar, copiamos los porcentajes, las edades, perdón, y acá copiamos los porcentajes. ¿Ven? Y lo que me va a dibujar es esta torta. La podemos poner así, también se puede presentar de otra forma, pero la típica que ustedes seguramente habrán visto es esta. ¿Ven? Entonces acá tenemos los pacientes entre 30 y 50, los de 50 y 70 y los de 70 y 90. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto de cualitativas en proporción. Pero nada más que yo acá, en vez de ponérselo en un cuadro, se lo estoy presentando en forma de gráfico. ¿Sí? No se preocupen, esto lo vamos a volver a ver en la próxima clase. Igual si tienen dudas me pueden avisar, me pueden preguntar. La próxima clase vamos a volver a ver cómo podemos llegar a ver con qué protocolos podemos ver el ADN, el ARN y proteínas y cómo es que analizamos estos datos. Yo les voy a dar una forma muy básica para que ustedes puedan entender los papers y las publicaciones, ¿sí? Pero después la van a ver mucho más profundos en las materias que siguen. Bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima clase.